Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este día, lunes 6 de julio, la Iglesia, dentro de la Santa Misa, nos invita a escuchar como primera lectura un pasaje breve del libro del profeta Oseas, un profeta que ejerció su ministerio en Israel entre los años 750 y 725 a.C., más o menos. Un tiempo en el cual había pues cierta paz y cierto bienestar material. Ese pueblo que había sufrido tanto, que había tenido que huir a Egipto, que había tenido que salir huyendo también de Egipto y que estuvo errando por el desierto durante 40 años y finalmente recibió de Dios la tierra prometida, la tierra de Canaán, un pueblo que ya se había estabilizado, que había dejado, pues sí, de sufrir. Comienza a tener tentaciones fuertes por el contexto en el cual existía. El mundo alrededor de Israel estaba dominado por el imperio asirio y por el imperio de Egipto. La tierra en la cual se había asentado Israel, la tierra de Canaán, seguía teniendo a sus habitantes originales que profesaban otra fe politeísta. Su dios principal era Baal. Tanto los asirios como los egipcios también eran politeístas. Y en cambio Israel, que había sido constituido por Dios, profesaba la verdadera fe en el único Dios. Para Siria, para Egipto, para los cananeos no había problema de que los israelitas creyeran en un Dios suyo, en Yahvé. El problema estaba en que creían que era el único Dios, un Dios celoso y un Dios que excluía la existencia de otros dioses. Y para Israel estaba la tentación de aceptar, más o menos, dependiendo del caso, pues a los diferentes dioses de los pueblos que los rodeaban, ¿no? La tentación del politeísmo, que era una tentación frecuente, porque la presión era fuerte para el pueblo que profesaba la única fe verdadera en el único Dios. En la época de Oseas, desgraciadamente, muchos israelitas habían pues lastimado la alianza con Dios. Habían caído en algunos casos en sincretismos, es decir, mezclar características de la propia fe con características de otras religiones, mezclar cosas, ¿no? Adulterando así la pureza de la fe. Y en otros casos, de plano, aceptando el politeísmo. Dios, Yahvé, es un Dios más, que puede existir con otros dioses. Pues a este pueblo, amado por Dios, el Señor le habla a través del profeta, no con amenazas de castigo para que vuelva a la alianza original, sino con palabras
propias de un enamorado, de un esposo que se entera que su esposa ha sido infiel, pero que tanto la ama que está dispuesto a volver con ella y hacer como si no hubiera pasado nada. Ese es el Dios de Israel y es el Dios nuestro, un Dios que se mueve por el corazón, por el amor. Un Dios que nos llama a nosotros también a la conversión. Y así dice la lectura. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Eso que dijo Dios al pueblo de Israel entonces, me parece que nos dice a nosotros también el día de hoy, en este mundo globalizado, en este mundo en el cual estamos tan en contacto con tantas culturas y con tantas religiones, en este mundo tan unido más que nunca, para muchas cosas buenas, por cierto, pero también que nos presenta pues la misma tentación que presentó Israel en aquella época. La tentación de considerar que nuestra fe, la fe cristiana que está apoyada en la fe de Israel, tiene como cimiento la fe de Israel, que nuestra fe es una más. Tanta gente hoy se dice católica, pero le daría igual decirse musulmana o decirse de otra religión, ¿no? Tanta gente que está dispuesta a aceptar falsamente y con mucha facilidad se demostraría, pero que todas las religiones son iguales, ¿no? Para muchos dicen todas las religiones son iguales para mal, los ateos, ¿no? Pero otros dicen, o los agnósticos, otros dicen todas las religiones son igual de buenas, ¿no? Para bien, ¿no? Entonces da igual, si eres persona buena da igual si eres católico, si eres budista, si eres hinduista, etc. Y no da igual, ¿no? La verdad en sí misma es excluyente, ¿no? Hay verdades que excluyen, ¿no? Esto es de un color. ¿De qué color es esto? Es esta taza. ¿Es blanca, negra o azul? Pues si es blanca no puede ser ni negra ni azul. Podría no ser ni blanca ni negra ni azul, pero si es blanca no puede ser negra o azul. Pues lo mismo con la fe. El conocimiento que nosotros tenemos de Dios, un Dios que es amor, un Dios que es único pero que no es solitario, que es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es incompatible con la concepción de la divinidad que otros tienen. No puede ser un Dios personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y al mismo tiempo un Dios impersonal como el Dios o como la divinidad del budismo, por ejemplo. No puede ser un Dios que nos ama y que envió a su Hijo al mundo para salvarnos, que se hizo uno de nosotros, compatible con un Dios ajeno que profesan algunos, los deístas, un Dios que no se mete con nosotros, que nos deja un poco abandonados a nuestra suerte, ¿no? Nuestra fe es un don, es un regalo de Dios. Nosotros no la construimos, no las inventamos. Dios mismo quiso revelarse, manifestarse como es, para que no nos engañáramos a nosotros mismos, para que lo conociéramos tal cual es. Nuestra fe
Es verdad no porque nosotros seamos buenos, sino porque lo es. Y porque nos da la posibilidad, ¿sí? Si lo aceptáramos bien, si recibiéramos las gracias que Dios nos quiere dar de ser buenos, ¿sí? Pero no es verdadera por nosotros, es verdadera por Dios. Y Dios es un Dios celoso. Que esta meditación nos ayude a aclarar dónde está puesto nuestro corazón. ¿Qué es lo que creemos de las demás religiones, sin juzgar a las personas concretas que las profesen? ¿Qué tanto conocemos nuestra fe? ¿No? Israel tuvo esa tentación y tantas veces ofendió al Señor por caer en esas tentaciones sincréticas, etc. Nosotros también, quizá por falta de formación, por falta a veces de fe, tenemos esa tentación. Pues que estas circunstancias nos ayuden a considerar que qué bueno es el Señor, que se ha querido revelar, ha querido que lo conozcamos tal cual es, ha abierto su corazón, su intimidad, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos. Y amándolo nos dejemos pues amar por Él y nos dejemos llevar a la santidad y al final al cielo por Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.